La comarca lagunera le debe el desarrollo económico y social al paso del ferrocarril. Los recuerdos siguen vivos gracias a estos inmuebles, o lo que quede de ellos. Con la privatización de los ferrocarriles, el servicio de transporte de pasajeros se ha extinto casi en su totalidad. Esto ha provocado que la mayoría de estaciones quedaran en abandono, y en algunos casos, el paso de los años ha cobrado facturas irreversibles. Exploremos todas las estaciones del ferrocarril y descubramos las joyas históricas que en ellas se encuentren. Estas son las estaciones del ferrocarril en la comarca lagunera, parte 1. Comenzaremos dividiendo a la región en 3 partes, la zona norte, zona sur y zona oeste. Nos dedicaremos en primera instancia a explorar estaciones con vía activa, sin embargo dedicaremos otro documental para líneas desaparecidas. Iniciemos en la zona norte. Esta zona tendrá la particularidad de abarcar 2 líneas del ferrocarril, hablamos de la línea A y la línea M. Nos dirigimos a la ciudad de San Pedro, en el estado de Coahuila, donde se ubica la estación con el mismo nombre. Esta se edificó a finales del siglo XIX a la par de la construcción de la línea de Lerdo a San Pedro, para el transporte de algodón que proliferaba en aquel entonces por la región, con un total de 64 kilómetros de longitud. Posteriormente el tendido siguió su construcción hasta la ciudad de Tampico, convirtiéndola en la que hoy es la línea M. Un paréntesis aquí, esta no fue la única estación de San Pedro. En 1904 se construyó el ramal a San Pedro desde el Ferrocarril Internacional Mexicano. Esta conectaba a la hacienda de Hornos y su pequeña línea. Dicho ramal dejó de existir hace muchísimo tiempo, pero la estación se mantiene en pie escondida entre las viviendas y negocios, mientras que la línea del Ferrocarril Internacional también desapareció. Pero al ser estación de una línea desaparecida, dejaremos su historia para otro video. En la era reciente, los trenes pasaban por la estación de San Pedro a 80 km por hora. Sin embargo, después de algunos accidentes fatales, ahora reducen su velocidad a entre 50 y 60 km por hora, lo cual podemos apreciar con este carrusel UP Piedras Negras a la Barca. La estación se conserva en muy buenas condiciones, con pintura, andenes, vías y señalización en buen estado. Incluso podemos observar algunos letreros originales que identificaban a cada sala de la estación, totalmente legibles. Frente a la estación también se localizan algunas oficinas antiguas que fueron convertidas a viviendas. En el pequeño patio se encuentra un tren de trabajo con una grúa operativa modelo GPE2 de la American Ohio Locomotive Crane Company, la cual fue reconstruida en México por la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, ubicada en Sahagún, Hidalgo, cuya placa prevalece aún en el bastidor. Pero viene la parte buena. Tal cual fuera un museo, encontramos una plataforma plana del ferrocarril Sonora, Baja California. Este es un gran descubrimiento, ya que se trata de un ferrocarril con muchísimos años de haber desaparecido, sumado a la lejanía de la región, sobre todo considerando que de este ferrocarril ya no queda mucho equipo rodante. Se trata de una plataforma fabricada en Sahagún, Hidalgo, que aún conserva su placa distintiva también. La otra joya que se encuentra en el patio se trata de un coche para el servicio express. Aunque está pintado al icónico esquema FNM, este aún conserva el logotipo de Nacionales de México, lo que lo convierte en un carro muy especial.
Por si fuera poco, junto a él se encuentra un carro tipo boxcar, aún con el logotipo del ferrocarril Chihuahua al Pacífico, con sus puertas de madera que sin duda nos transportan a las décadas de los 80, aún con sus datos de fabricación visibles. Sin duda una grata estancia en esta localidad, por lo menos en el rato que estuvimos conociendo, el panorama lucía muy tranquilo. Es un punto al que seguramente regresaremos en otra ocasión. Nos desplazamos 14 kilómetros para llegar al poblado de Concordia, cuya nomenclatura indica que en algún momento se ubicaba la estación en este punto. Aquí se ubica un escape utilizado para el libraje de trenes. Lamentablemente, la estación fue víctima del vandalismo y a finales de los 90 desapareció completamente. Solo queda el vestigio de la base de un tanque de agua y una señora. Todo lo que podemos decir es que en el kilómetro 847 de la línea M, alguna vez existió la estación de Concordia. ...16 kilómetros al poniente se encuentra la ciudad de Francisco y Madero, cuya estación solía llamarse Abelardo Rodríguez. A finales de 1895 se construyó la vía que partiendo de la ciudad de Torreón llegó hasta este lugar, que en ese entonces eran haciendas. A la estación se le conoció primero como Estación Linares, por el nombre de la entonces hacienda propiedad de don José Chávez. Después precisamente se llamó Estación Chávez, y a partir de 1932 su nombre oficial sería Abelardo Rodríguez. La madrugada del lunes 8 de enero de 1996, un voraz incendio acabó con la vieja estación del tren. Después de decenas de versiones, nunca se supo la causa de tal atrocidad. Simplemente un día la ciudad de Francisco y Madero amaneció sin estación, eliminando en minutos años de historia y cualquier recuerdo vivo del progreso que alguna vez envolvió a la ciudad. Afortunadamente para los pobladores de Francisco y Madero, la próxima estación se encontraba a tan solo 8 kilómetros, nombrada Gregorio García. Esto en honor a un conocido militar que participó en la revolucionaria toma de Torreón y murió en su labor como escolta de Venustiano Carranza. Sin embargo, fue primero nombrada Estación Sacramento de Jiménez, por la hacienda que ahí se ubicaba. Fue un punto de suma importancia ya que se trataba de un nodo ferroviario que conectaba el ferrocarril central con el ramal Zaragoza, una línea que corría desde Matamoros hasta Tlahuelilo, misma que utilizarían después para convertirla en carretera. Se dice que la estación es muy parecida a la que se encontraba en Francisco y Madero. Al lado se edificó otra construcción de madera apodada la Casa Verde. Esta se encuentra semidestruida y a punto de colapsar. Hace algunos años la estación aún contaba con puertas y ventanas, que eventualmente fueron robadas. Esto es lamentable, pero también nos permitió ingresar a la misma y documentar su interior, que nos sirvió para tener una perspectiva diferente. ¿Cómo se veía el ferrocarril desde la estación?
A pocos metros se ubica un carro que ha sido vilmente expropiado e incluso utilizado como barda. Notemos que se trata de un carro campamento con carrocería de lámina y puertas de madera, que por las características puede datar de los años 70 u 80. En este punto se encuentra uno de los cruceros más peligrosos del país. Es por eso que se colocaron plumas, frecuentemente destrozadas por los accidentes o robadas, aunque no será muy difícil encontrar su paradero. A solo 5 kilómetros de la estación de Gómez Palacio se localiza una pequeña estación llamada General Bando. Debido a que la ciudad ya se encontraba completamente establecida, hay poca historia acerca de esta edificación. Lo que es un hecho es que fue una de las últimas construidas por Ferrocarriles Nacionales de México en los 90. Aquí se encuentra un escape donde regularmente libran trenes balastreros o de trabajo o alguna carga de las industrias adyacentes. Llegamos a una de las estaciones más emblemáticas de la región, la estación de Gómez Palacio. En este punto se unen las líneas A y M, provocando que la ciudad tenga un tráfico de trenes bastante concentrado. Originalmente llamada Estación Lerdo, se edificó en 1883 con la llegada del ferrocarril central a la región. A partir de este punto surgió la villa de Gómez Palacio. Entonces se le cambió el nombre a Estación Santa Rosa por la hacienda con el mismo nombre que se encontraba en este punto. Finalmente Gómez Palacio se convierte en ciudad, independizándose de Lerdo, y el crecimiento acelerado inundó a la ciudad de Gómez Palacio, de industrias y de vías férreas. Pasada ya la segunda mitad del siglo pasado, fue construida la nueva estación en el mismo punto, al lado de la ya existente. Aparte de la estación, la ciudad contaba con un patio de maniobras en donde se formaban trenes, repleto de locomotoras de todo tipo. También se instaló el taller de locomotoras y hasta una casa redonda. Fue un patio lleno de actividad hasta que con la unificación de los ferrocarriles, en 1968 apareció el inmenso patio de Torreón. Que arrasó con las actividades y unificó los trabajos de administración, clasificación, formación de trenes y atención a las locomotoras, por lo que poco a poco fue disminuyendo la actividad en Gómez Palacio, hasta que finalmente la zona se convirtió en una simple vía de paso. Justo donde nace el ramal La Dinamita se encontraba una estación llamada Cadena, cuyos vestigios son muy pocos. Años atrás era posible ver la señal que indicaba la llegada a la estación, sin embargo actualmente hoy solo encontramos unas cuantas ruinas. 18 kilómetros al norte se encuentra la estación de Bermejillo. Esta conectaba con la línea del ferrocarril central y el desaparecido ramal a Horizonte.
La estación se encuentra totalmente cerrada y no pudimos encontrar alguna placa que identificara la estación. Solo yace ahí, en medio de un pequeño patio, mientras los trenes corren a 80 km por hora, como este carrusel liderado por la Ferromex 4660, la primera repintada al nuevo esquema. De aquí también nacía el extinto ferrocarril Amapimí, que era de vía angosta, por lo que se trataba de un nodo cargado de actividad hasta que Torreón se adueñó de la fundidora y el ramal a Horizonte fuera descontinuado también. No se nos olvida la estación Noé, a la que ya no tuvimos tiempo para llegar. Hace poco tiempo fue retocada y luce con muy buen aspecto. Sin embargo, se ha convertido en el centro de reuniones para la Asociación Regional de Vandalismo. Es por eso que es un poco peligroso llegar cayendo la luz del día. Y es así como termina el primer recorrido por las estaciones que dieron vida a muchas localidades y llevan consigo una historia interminable. Testigos mudos del cambio que ha vivido el ferrocarril y la sociedad a lo largo de más de un centenario. Y no crean que aquí termina el asunto. El próximo documental será la zona oeste, que no es nada más ni nada menos que la línea DA, el ferrocarril de Torreón a Durango, que ahora está a cargo del LFCD. No querrán perderse las joyas históricas y paisajes que nos ofrece, ¿cierto?